¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta hermosa mañana. Gracias por acompañarme. Estoy muy feliz que nos puedan acompañar a través de estos medios. Una disculpa que no me haya podido conectar. La semana pasada estuvimos fuera, toda la familia. Fuimos a Guadalajara, Vallarta, fuimos a hacer la obra de Dios. Fue algo maravilloso. Muchas bendiciones, muchas anécdotas muy bonitas. Pero ya estamos de regreso y vamos a continuar con el mismo tema que hemos estado viendo. Quiero pedirte de favor que si puedes compartir este video para que otras personas puedan recibir la palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Y te voy a invitar a que me acompañes en Marcos capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios así. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y vamos a hablar de este tema, de cómo cuando Jesús se bautiza, sucedieron algo maravilloso. Voy a poner esto aquí en silencio para que no interrumpan. Una disculpa, ¿ok? Hay ciertos acontecimientos que sucedieron que son importantes de compartir, de analizar por qué sucedieron este tipo de cosas. En primer lugar, dice que los cielos, cuando subía del agua, dice que se abrieron los cielos, ¿ok? Y esto es, quizás lo miramos como algo tan sencillo, pero tiene una gran importancia o tiene un gran simbolismo. Debemos de saber que desde Adán y Eva hasta ese momento existía y reinaba el pecado, la maldad, la rebeldía, ¿ok? Dios, cuando creó al ser humano, a Adán y Eva, dice que los creó a imagen y semejanza de Dios, ¿ok? Y mientras ellos estaban en obediencia ante Dios, ellos podían reinar en la tierra y podían gobernarla y podían ejercer esa autoridad, ese poder sobre los animales, sobre las bestias, sobre los animales debajo del agua, sobre todas las cosas, sobre toda la tierra, dice la palabra de Dios. Pero cuando viene la serpiente y convence a Adán y Eva para que pecaran, ¿okay? Esa autoridad que ellos tenían vino a ser de Satanás, ¿ok? Porque desobedecieron a Dios y obedecieron a Satanás. Entonces, dependiendo a quién nosotros obedezcamos, somos esclavos de ellos. O sea, si servimos a Dios, tenemos que obedecer a Dios. Y si desobedecemos a Dios, obviamente estamos obedeciendo a Satanás. Nomás hay dos aquí, no hay una tercera o una cuarta, o somos de Dios o somos del enemigo. Y entonces, cuando ellos pecan, hubo una separación. Dios les dijo que no comieran del árbol del bien y del mal, porque el día que ellos comieran ciertamente iban a morir. ¿Y qué sucedió? Ellos comieron y no murieron físicamente. O sea, siguieron con vida, pero algo sucedió en la esfera espiritual. Dice que ellos inmediatamente se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron temor y se avergonzaron y se hicieron hojas y se hicieron delantales, porque esa parte espiritual prácticamente hubo una separación del hombre y de Dios, porque Dios es un Dios santo y no puede cohabitar con el pecado. Entonces murieron espiritualmente, aunque físicamente no, pero sí murieron espiritualmente. Entonces Dios los sacó del Edén, porque dijo, si los dejo ahí en el Edén, ellos van a desobedecer en un momento dado y van a ir a probar o van a comer del árbol de la vida, y entonces va a venir a ser peor, porque imagínate, separados de mí, viviendo en pecados, pero eternamente. Entonces Dios
los separó para que en un momento dado ellos pudieran morir y que pudieran obtener redención. Entonces prácticamente el pecado y la muerte reinó hasta el tiempo de Jesús y prácticamente estaban como separados Dios del ser humano y tenían que hacer todos estos rituales después de que Dios les mandó a Moisés y les dio estas leyes que venían y que hacían un sacrificio, pero prácticamente estaban como cubriendo los pecados, pero no borraban los pecados. Era como un simbolismo de lo que Jesús iba a venir a hacer en un futuro y que ya lo hizo en la cruz del Calvario. Pero entonces en aquel entonces cuando Moisés les dio la ley, bueno, Dios les dio la ley a través de Moisés. Hacían todos estos rituales, si alguien cometía pecado tenían que ir a ofrecer algún sacrificio porque dice que si una persona peca, a fuerzas tiene que haber derramamiento de pecado. ¿Okay? Entonces, si peca, alguien tiene que morir. Y entonces ellos sí venían y ofrecían a un corderito para que en vez de ellos morir, ponían al corderito como un sustituto, pero cubría los pecados. Por eso Jesús es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Pero entonces había esa separación y prácticamente como que los cielos, simbólicamente, los cielos estaban cerrados para el ser humano. ¿Por qué? Por la desobediencia, por el pecado. Pero cuando viene que Jesús, un hombre que vivió una vida intachable. Esto es importante de recalcar. En muchas ocasiones, como que valoramos únicamente el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y sí, fue algo maravilloso. Pero no solo eso, tenemos que reconocer que Jesús tuvo que vivir toda una vida sin pecado. Y sí, fue la culminación, la muerte, pero de nada hubiera servido si Jesús en algún momento de su vida hubiera cometido pecado, hubiera cometido rebeldía o desobediencia, de nada hubiera servido. Entonces, toda su vida tuvo que vivir una vida intachable, sin ninguna desobediencia, siempre en obediencia a Dios, desde pequeñito. Desde niño, obedeciendo a sus padres lo que ellos le decían, a su mamá, a su papá, inclusive vivió como cualquier otro niño de su época. Fue llevado a la sinagoga, iba al templo, seguía las leyes, los estatutos, todas las ceremonias que hacían. Es más, cuando nació fue circuncidado al 8º día, como la ley ordenaba, iban y lo presentaban al templo. O sea, cumplió todo lo que había establecido, pero sin pecado. Es más, dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo. No significa que Jesús vino y estuvo como en una vitrinita y que no tuvo ningún tipo de tentación. No, o sea, Jesús vivió como cualquier otro ser humano, porque Jesús tenía una naturaleza divina, pero también tenía una naturaleza humana. Y cada una de las cosas que Jesús hacía, las hacía en su naturaleza humana. ¿Ok? Entonces debemos también de reconocer todo eso que Jesús hizo en su vida normal, en obediencia a las leyes, en obediencia a Dios, en obediencia a sus padres, en obediencia en todo lo que las leyes ceremoniales le pedían. ¿Ok? Entonces, esto es lo que sucedió cuando Jesús fue a bautizarse ahí en el Jordán por Juan el Bautista. Los cielos se abrieron. ¿Qué estaba diciendo? Cualquier persona que comience a vivir una vida como yo le establezco. Y sabemos que esto sería imposible. O sea, para mí sería imposible vivir una vida como la vivió Jesús. ¿Por qué? Porque yo estoy reconociendo que soy humano y no tengo el poder ni la capacidad de no cometer pecado. ¿Ok? Sí trato de evadirlo, pero en muchas ocasiones vuelvo a caer. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, yo tengo a Cristo que va delante de mí y Él es el Maestro, Él es mi Salvador. Y yo debo de reconocer que sigo fallando,
en un momento dado. Hay veces que me enojo, hay veces que, no sé, quizás tengo malos pensamientos y hago muchas cosas indebidas. Es más, la Biblia dice que el que dice que no comete pecado hace a Dios mentiroso, ¿ok? Porque dice que todos pecamos. Entonces yo reconozco que soy pecador, sin embargo, Cristo es mi Salvador y Él va delante de mí. Y cada vez de que yo vengo delante de Dios, el Padre, Cristo se pone delante de mí. Y cuando Dios me ve, no mira mi naturaleza pecaminosa, sino la ira de Dios estuviera sobre mí y no tuviera yo la justificación por mis propias fuerzas o por mis propios méritos a ponerme delante de Dios, decir yo soy justo. Sería como decir yo no necesito de Cristo. Entonces esto sería algo abominable. Pero entonces yo vengo delante de Dios reconociendo que yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Cristo hizo un sacrificio, porque Cristo vivió una vida sin pecado, una vida perfecta, una vida santa. Entonces, cuando yo me presento delante de Dios, ¿ok? Cristo está delante de mí y yo vengo y me acerco. Dice, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesucristo, Dios escuchará nuestra oración. Y también el Padre, o sea, estoy hablando de yo cómo me presento delante del Padre, pero también el Padre voltea y me mira a través de ese sacrificio que Jesús hizo por mí en la cruz. Entonces yo vengo confiadamente, no en mis fuerzas, no en mis hechos o en mis obras, porque no sería digno de presentarme delante de Dios, sino vengo en el nombre de Jesucristo. Cristo delante de mí y el Padre me mira con los ojos o a través de Jesucristo, y entonces por eso Dios me mira con agrado, acepto delante de Dios. Amén. Entonces, esto es lo que sucedió. Los cielos fueron abiertos. O sea, si nosotros vivíamos en pecado y en rebeldía, a través de Jesucristo, los cielos fueron abiertos. Y esos cielos abiertos tienen un significado maravilloso, ¿ok? De lo cual quiero hablar el día de mañana, porque se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por tus bellos comentarios. Espero que esta palabra pueda ser de gran bendición. Si tú no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hoy es un muy buen día. La verdad, a mí me ha tocado ver tanta gente que se cree que ellos son justos. Es que yo he platicado con algunas personas, algunos conocidos, y le digo, ¿por qué no te acercas a Dios? No, pues que yo no necesito a Dios. O sea, que se acerquen a Dios los pecadores, o sea, los asesinos, los sicarios, los terroristas, los que matan gente. Yo no, o sea, y ellos se justifican. Dicen, yo no soy como las otras personas. Y como que miran al súper mega malo y miran sus pecados como que dicen, bueno, yo no soy tan malo porque yo no hago eso, pero de todos modos es pecado. Y ellos tratan de justificarse, como yo no hago estas cosas horribles, yo no mato gente, yo no soy violador, y yo no, o sea, hago estos rituales satánicos, y yo pues llevo una vida normal, o sea, voy al trabajo, regreso, pero mienten. ¿Ok? Tienen pensamientos lujuriosos, tienen envidia, tienen celo, tienen odio, tienen coraje, tienen orgullo. O sea, todas esas cosas, aunque ellos se justifican a sí mismos diciendo que no son tan pecadores, pero también son pecadores y ellos son su propia medida. O sea, ellos mismos determinan qué sí es pecado y qué no es pecado. Pues eso sí es pecado, lo mío no es tan pecador, porque yo no estoy cometiendo este tipo de cosas. Pero la Biblia es muy clara. La Biblia nos especifica y dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así es que no podemos nosotros llegar o presentarnos delante de Dios con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios méritos, porque somos pecadores. Todos hemos cometido pecados, todos hemos mentido, todos hemos permitido odio, coraje, resentimiento, amargura. Todo eso lo hemos permitido y eso nos separa de Dios. Pero cuando nosotros venimos y reconocemos a Jesucristo como el único
que quita el pecado. Así Jesús decía, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es a través de Él, a través de ese sacrificio, a través de esa vida santa, perfecta, en obediencia, que es como nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de gloria y Cristo nos haya aceptos en el amado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el día de mañana vamos a continuar. Por favor, te pido que me acompañes y también si puedes compartir este video para que muchas otras almas puedan alcanzar o puedan ser alcanzadas y puedan conocer de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Espero que tengas un excelente y bendecido día.